Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenos días. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Parece que no. Bueno, recuerden rellenar la encuesta de participación, ¿vale? Sin más, puesto que todo esto está dicho, vamos a seguir con lo de la práctica. Entonces, breve repaso. El objetivo es extender JavaScript, ¿de acuerdo? El objetivo de esta práctica es extender JavaScript con la posibilidad de un nuevo tipo de funciones, como lo hemos llamado en la práctica anterior, Function Objects. Vamos a seguirlas llamando Function Objects, y que se prefijan o se describen poniendo dos arrobas delante del nombre de la función. Se escribe función, después dos arrobas, y eso significa que eso es un Function Object. Y una vez que tú tienes un Function Object, puede aparecer una asignación. El objetivo de manera que este programa funcione. ¿Vale? Entonces, nada, si tuviéramos suerte y una caña, todos en la práctica, una vez que con el repo de template han rellenado los huecos que faltan, ¿de acuerdo? Han rellenado lo que falta, pues deberían de, si se ha instalado todo, poder llamar a Babel y ejecutar el programa, y debería funcionar. Y la traducción debería de ser algo parecido a esto, ¿no? Es decir, la transpilación debería de producir que se cargara desde el plugin, claro, en este caso, digamos, la librería de soporte, como es Babel, cada plugin tiene su soporte, ¿de acuerdo? Y entonces, en nuestro caso, decíamos, esto es un monorepo, vamos a publicar el plugin, y el plugin va a estar constituido, en cierto modo, de tres paquetes que vamos a publicar. Uno es el Babel Parser, porque vamos a tener que tocar el parser, ¿de acuerdo? O sea que vamos a sustituir el parser de Babel por nuestro propio parser. El segundo es el plugin que recorre el árbol. Y el tercero es la librería de soporte que provee la función de asignación y el constructor de función. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos todo eso bien montado, ¿de acuerdo? El código generado va a ser una cosa como esta, en la que cargas lo que necesitas para la traducción, que es básicamente un assign y un function object. Y claro, cuando la declaración de arriba de arroba se traduce por una llamada al constructor de function object para hacer el calable, como habíamos hecho en la práctica anterior. El assign es básicamente el mismo. Aquí lo hemos llamado en assign, pero se puede llamar assign, lo pueden llamar como quieran. Bueno, y luego pues todo lo demás se traduce igual. Fíjense que aspiramos a que funcionen, como las funciones las function objects, en general las funciones pueden retornar funciones, aspiramos a que cuando se tenga una función como esta, función @foo_ab, que retorna A más B, ¿de acuerdo? Que esto funcione. Fíjense que en esta versión de la práctica que les propongo, la idea es que los function objects, igual que en la práctica anterior, son funciones purificadas. ¿De acuerdo? Es decir, que aunque la función es declarada con dos parámetros, el constructor function object ya la va a purificar. ¿Se entiende? De acuerdo. Aunque en eso, si quieren, les dejo libertad también un poco para
quieren hacer. Pero si la función es currificada, entonces digamos que el foo AB se llama así, en vez de llamarlo porque se llama foo de 2, 3. Y entonces la podemos usar en una asignación, porque es una arroba función, ¿de acuerdo? Es una función object, y esto debería de funcionar. Sobre los 3 debería de ser 1, sobre los 5 debería de ser la suma. ¿Se entiende? Y el código producido es el mismo que en la práctica anterior, en cierto modo, ¿vale? El código producido es más o menos el mismo que en la práctica anterior, solo que ahora, pues eso, cuando llamamos a Babel y le aplicamos el parámetro, el plugin a este ejemplo, se deberían de cargar pues, lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Y fíjense que en este caso, pues el array lleva el 2.3 porque, o el 2.5, bueno, el 2.3 porque la asignación es foo de 2.3. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Y debería de funcionar, claro. Sí, fíjense que sobre el tema de la currificación, sobre el tema de la currificación, o sea, la función foo-ab es currificada y por eso la llamamos, en vez de escribir foo de 2,3, escribimos foo de 2 sobre 3, ¿vale? Otra posibilidad también sería admitir esta sintaxis foo de 2,3 igual a 1 e incluso no currificar, ¿vale? Es decir, que en este caso podrías escribir un ejemplo como este. Vamos a ver. En el cual las funciones no son currificadas o incluso, digamos que con las funciones currificadas pues, también podrías hacer el trabajo de soportar esta sintaxis, pero en este otro ejemplo, que está en otro repo, ahora mismo les hablo enseguida de dónde pueden encontrar este ejemplo. ¿De acuerdo? La función se declara con 3 parámetros, foo, a, b, c, no es currificada, y entonces se escribe foo de 1,5,3 igual a 13, y todo el resto funciona igual. ¿Sí? Simplemente las implementaciones trabajan ligeramente distintas. Aquí se llama assign, la función de asignación. ¿Vale? ¿Se entiende? Este ejemplo lo pueden encontrar en este repo, que constituye el trabajo de fin de grado de Pablo, ¿de acuerdo? Y en concreto lo pueden en la rama, pues se vayan a la rama main, se van a la rama Pablo experimental estructura o algo así, ¿vale? Y ahí pueden encontrar una solución a cómo hacer eso. Sí. Este repo no está público. Me parece que sí que estaba público, ¿no? Sí, sí. Ah, no, está privado. Vale. No, entonces, ahora mismo no pueden encontrar la solución en ese repo. Está privado. Vale. Sí. Creía que lo había dejado público, pero... en cualquier caso, si no, les comentaré cómo se hace esa versión. De hecho, en ese repo eso se tiene que ir a esa rama, que probablemente lo hagamos, si no va a ser público, lo haremos público en algún momento. Y de hecho, como es un monorepo, igual que en el ejemplo que tienen en el template, ¿de acuerdo? En concreto, Pablo ha optado por dejar los tests como si fueran un paquete aparte del monorepo. O sea que tenemos dentro de la carpeta packages, ya hemos visto cómo son los monorepos, tienes la carpeta packages y por cada subcarpeta de la carpeta packages es un paquete, ¿de acuerdo? Es un proyecto, ¿vale? Y entonces él ha puesto ahí los tests como si fuera un paquete. Entonces, digamos que ahí es donde pueden encontrar los ejemplos cuando estén. Y nada, como siempre, recuerden que con Babel, para poder correr, en este caso, por ejemplo, he copiado
el ejemplo multiparameter blocks a una carpeta examples, se crea una carpeta examples y he hecho la copia desde aquí, desde ATS in example multiparameter blocks a examples. Y recuerden que tienen que tener el bubble config con el plugin, ¿de acuerdo? Para cargar el plugin. Eso lo van a tener que hacer siempre. Y una vez que lo tienes, pues ya puedes empezar a compilar y a ejecutar, etc. Sí, aquí yo creía que el de Pablo estaba público, pero básicamente lo que les digo es, si algo no les funciona, si algo no se quedan trabados y no saben cómo hacerlo, tienen, este seguro está público, ¿de acuerdo? Porque eso los he dejado yo el público, porque aquí tienen la solución a los problemas. Y el de Pablo, por lo que veo, está privado ahora mismo. Pero en la rama para lo experimental y estructura, si Pablo está de acuerdo, pues lo pondremos público y podrán verlo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver por dónde seguimos. Porque estábamos, bueno, Recursive Descendant Parsers vimos ayer un poquito, ¿vale? ¿Se acuerdan cómo funciona un parser recursivo descendente? A ver, breve resumen, ¿cuál era la idea? ¿Alguien se acuerda cómo funciona un parser recursivo descendente? ¿Alguien se atreve a hacer un resumen? Venga, Pablo. Un parser recursivo descendente, como que tenemos un programa. Va a empezar por el... Sí, o sea, estás pensando en la gramática. Cuando decíamos, lo primero es la gramática. Y una vez que tienes la gramática, ya puedes deducir el parser recursivo descendente. Entonces dice, Pablo lo que está diciendo es, supongamos que el símbolo de arranque es program. ¿Vale? ¿Se entiende? Venga, sigue. Suponiendo que el símbolo de arranque es programa, pues de ahí va a empezar a derivar todas las producciones que sean estén por debajo del programa. Por ejemplo, si no orientado a expresiones, pues va a buscar la expresión global y dentro de la expresión global va a buscar las tablas. Si encuentra algún error cuando está parseando, va a hacer una cosa normalmente que es corregir el error. Es decir, se va a saltar la zona de error y va a seguir parseando. Esto es para si se encuentra un error en la zona de arriba, no vete y sigue encontrando todos los errores del programa. Al final te va a dar un árbol de análisis mecánico que va a tener todos los nodos que empiezan a parsearse, a diferencia de cómo hace JSON, que va a ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y van los nodos de error, por ejemplo, tenían marcado error y dentro lo que encontró. Sí, correcto. Es decir, hay varias ideas en lo que acaba de contar Pablo que a lo mejor teníamos que extenderlas un poco. Pero la idea es, vámonos incluso aquí, vámonos ¿dónde está Babel Solution? ¿De acuerdo? Que ya les digo, este está público. Y se llama Git Remote -v, lo tienen incluso en la misma, pueden encontrarlo aquí, en ULL SIT PL2425, parser left side CRGCL. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos esperar de aquí. Fíjense que, primero, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar. Primero, hay una carpeta pacajes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es un monorepo, ¿vale? Eso es lo que determina que es un monorepo. Bueno, eso y más cosas. Fíjense en el package.json que está abierto ahí. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? No, lo subo. Un poquito. ¿Vale? ¿Ven esa entrada a workspaces? Eso es lo que dice que esto es cuando se usa NPM. Esta es la forma en la que NPM maneja que es un monorepo. ¿De acuerdo? Y entonces, cualquier cosa que tú pongas workspaces tiene que ser un array. Y en ese array se ponen, en cierto modo, las carpetas. El que se llame packages es simplemente un convenio. ¿De acuerdo? Se puede llamar chuchu. Y de hecho, en algunos, cuando se hace programación web, probablemente uno se llame client y el otro se llame server, por ejemplo. ¿De acuerdo? No sé qué. Pero cuando es una librería como esta, es muy normal que se llame package. ¿Vale? Y eso significa que en este caso hay 3 proyectos
que colaboran y se van a publicar 3 paquetes. Y entonces uno va a estar en la carpeta Babel Parser de paquetes, otro está en la carpeta Babel Plugin Left Side y otro está... Si vamos a paquetes hay muchos más, ¿de acuerdo? En este caso, si abrimos aquí paquetes, verán que está Babel Core, Babel Helper, Babel Parser, que es uno de los que vamos a publicar, pero solo vamos a publicar estos 3, ¿de acuerdo? Hay algunos más, he dejado estos 2, pero solo esos 3. ¿Vale? ¿Y cuál es la ventaja aquí? La ventaja es que, digamos que a la hora de publicar, ¿ven? Bueno, de hecho, en general, NPM, cuando tú usas la opción "-ws", significa workspaces, también puedes escribir "-workspaces", ¿de acuerdo? Y cualquier comando que tenga la opción workspaces significa, me refiero a los diferentes proyectos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, npm version patch -ws significa, haz un npm version patch, que ya sabemos lo que es. ¿Todo el mundo sabe lo que es un npm version patch? ¿Sí? Venga, díganme qué es un npm version patch. Correcto. Vale, pero ahí con el "-ws le estás diciendo a todos los workspaces, ¿vale? Y también podríamos decir solo a estos 2 workspaces, o etcétera. Existe sintaxis para especificar, si quieres, un subconjunto de workspaces, ¿vale? Y eso con cualquier comando, npm run cualquier cosa, la puedes aplicar a los workspaces. Luego, aquí lo que estamos diciendo es, me publicas el módulo, los módulos, en este caso, me publica los módulos, los 3 módulos, ¿de acuerdo? Primero me modificas el patch en los 3 módulos, y después de que me has modificado el patch en los 3 módulos, me publicas los 3 módulos. ¿Sabes? O puedes decir, córreme los test en los 3 módulos, o córreme los test en 2 módulos, etc. ¿De acuerdo? O sea que eso con respecto a la parte de... O aquí, por ejemplo, alguien me explica la línea 39. Venga. Aquí también estamos usando workspaces, pero esto es ¿para qué es? Para publicarlo como... ¿Qué estamos haciendo ahí? La línea 39. De nuevo estamos cambiando el patch en todos los workspaces. ¿Y qué hace ese npm? Bueno, el npm run save, lo explico, está por ahí arriba, en la línea 28, pero básicamente lo que hace es empujar al remoto. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hace es hago el commit y empujar al remoto, ¿vale? Para que todo quede bien limpito. ¿Vale? ¿Y qué hace el GH release create? Lo digo porque mucha gente ha tenido problemas con eso. ¿Qué hace el GH release create? Sí. Usa el GitHub CLI para crear una release en GitHub con una palabra release que está a la derecha y poner un artefacto relacionado. En realidad casi que no hace nada, Pablo, porque efectivamente el GH release create lo que crea es un objeto release en GitHub. Pero realmente es un truquito. Es para crear el evento release en GitHub. Creamos un evento release en GitHub y como tenemos una acción de publicar aquí, ¿se acuerdan que tenemos la GitHub Action de publicar? Mucha gente me pregunta, mi acción de GitHub Action de publicar no está funcionando, no hace nada, porque cada vez que hago un push, no me publica. Y entonces siempre les contesto lo mismo, vete y mira lo que dice la GitHub Action. ¿Qué dice la GitHub Action? Dice, publica cuando el evento es una release del tipo crear. Luego, necesitas crear un evento. Claro, podrías cambiar eso por un push, pero entonces estarías publicando cada vez que haces un push. Peligroso, ¿verdad? Solo cuando dices, quiero publicar, es que publicas. O sea que ese GH release create está simplemente para que esta acción se dispare. ¿Entienden? ¿Vale?
Y eso es una cosa que llevan, digamos, muchos fallando desde hace muchas prácticas, o casi desde el principio. Vale, bueno, pues volvamos a lo que íbamos. Entonces, ya sabemos un poquito más. Sabemos que aquí, en paquetes, tenemos Babel Plugin Left Side, Babel Plugin Left Support y Babel Parser. Y en Babel Parser, por supuesto, está el parser, ¿de acuerdo? Está el parser de... Y ven, aquí en Source, por supuesto, va a estar Source. En lib es donde vamos a dejar el parser cuando se compile. Fíjense que aquí tenemos ya, y de hecho esto también forma parte de lo que tienen que hacer, tenemos una tarea build en la línea 32 que en cierto modo se encarga de llamar a flow para que compile el parser, porque el parser está escrito en flow, ¿de acuerdo? Lo compilamos y lo empaquetamos con rollup y todo lo vamos a dejar en lib, ¿vale? Lo vamos a dejar. De manera que, digamos que el equivalente de cuando hacíamos el npm run build, aquí lo que va a hacer es básicamente nuestro run build va a compilar el parser, ¿vale? Con flow y lo va a empaquetar con rollup y lo va a dejar en lib.build. O sea que una vez que termine, ¿de acuerdo? Este proceso, por ejemplo, si estuviéramos usando el auténtico repo de Babel, llevaría mucho más tiempo, ¿vale? Pero ya tenemos en lib una sola carpeta index que contiene todo el JavaScript general. ¿Se ve? Por cierto, ya aquí, y casi que no hace falta que me mueva, yo me iba a mover a los ficheros de fuente. Pero ya aquí vemos que hay una función parseTop level. Y hay una función parseInterpreterDirective. Y hay una función parseStatement. Y hay una función parseStatementContent. Y hay una función parse bla bla bla. parseDecorators, ¿de acuerdo? Y otra función parseDebugger. Y otra función parseHeaderExpression. Y otra parseDoStatement. Porque, ¿qué decíamos? Era algo que decía Pablo, y que era algo que decíamos ayer, de que es un compilador de su descendente. Dice, vete a la gramática. Y en la gramática hay una variable sintáctica que dice, doStatement es tal cosa. La variable sintáctica doStatement produce tal y tal cosa. ¿De acuerdo? Podríamos ir ahora... bla bla bla, y bla bla bla, y bla bla bla, y bla bla bla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues la primera idea en un parser recursivo descendente es por cada variable sintáctica escribes una función. ¿Sí? Eso es lo que han hecho. Por cada variable sintáctica escriben una función. De nuevo, sean flexibles. A veces la función te sale de 2 líneas. A lo mejor no vale la pena escribirla. O a veces tienes que meter varias utility functions porque si no te sale un pedazo de bollo. ¿Se ve? Pero la idea general es, para ser sistemáticos, por cada variable sintáctica me escribes una función y la parseDoStatement, que normalmente muchos la llaman así, es decir, parse y el nombre de la variable sintáctica. ¿De acuerdo? Parse y el nombre de la variable sintáctica. Esto es una costumbre, pero no necesariamente. A veces la llamas igual que la variable sintáctica, etcétera, etcétera. Depende un poco de la conducta. ¿Ven? Y parse for statement, ¿vale? Porque hay una variable for statement que produce los bucles for, obviamente. ¿Se ve? Y que tendrá las reglas de los bucles for. Ahora me podría ir al DC39, a la gramática de ECMAScript, y ver que hay una variable for statement, una variable sintáctica for statement. Y lo que pasa es que si dice, pues un for statement es el token for seguido de un paréntesis, seguido de una expresión, seguido de punto y coma, etcétera, ¿se entiende? Entonces, el código tiene que
seguir. El código básicamente lo que hace es imitar la parte derecha de la regla. ¿De acuerdo? De manera que básicamente lo que hace es ir recorriendo la parte derecha de la regla. Aquí está un poco difícil o bastante difícil de leer porque es un código complejo. Pero, por ejemplo, this.next es una de las múltiples formas de llamar al analizador léxico, ¿vale? Y lo que está diciendo es, sáltate el token actual, dame el siguiente token. ¿Se ve? ¿Vale? O sea, que la idea general es que si aquí tienes una variable sintáctica, que es x2, x3, si x1 es un token, dices, bien, casa el token, dame el siguiente. Pero si x2 es una variable sintáctica, entonces hay que llamar a parse x2. ¿Se entiende? Y si x3 es un token, bien, es el token que espero. Fíjense, por ejemplo, aquí. This.expect es también una llamada al analizador léxico. Pero en este caso, mientras que en next se dice dame el siguiente token, aquí se está diciendo dame el siguiente token, pero espero que el token sea un paréntesis izquierdo. ¿Lo ven? Claro, estamos en un bucle for, tiene que aparecer un paréntesis izquierdo por ahí. Probablemente este token era el for, pero ya sabían que dice, si estoy aquí es porque vi el for. ¿Se ve? Si estoy en el for statement es porque vi el for. Porque si no, no me habrían llamado. Luego no hace falta ni que lo compruebe. Pero en este caso, hay que esperar que venga un paréntesis izquierdo. Y si no viene un paréntesis izquierdo, me voy a cabrear. ¿Sí? ¿Se ve cómo funciona un parser recursivo descendente? ¿Vale? Y además el analizador léxico está escrito a pelo. De manera que, vámonos al source, porque lo que estamos viendo es el lib, ¿de acuerdo? En source tenemos parser, y en parser está casi todo el código del parser, que es enorme, ¿vale? Y en el código del parser tenemos, por supuesto, e incluso está estructurado en clases, lo han puesto con clases, etc. Pero podemos adivinar, es decir, en expression están todas las funciones parse, expression, parse binary expression, parse, todos los tipos de expresión. ¿Se ve? Función expression, todas esas probablemente te las encuentres ahí. En statement están todos los parse statements, esas cosas que no son expressions, como el bucle for, ¿vale? O el bucle while. El bucle while en nuestra calculadora es una expresión, pero en JavaScript no. ¿Sí? En cierto modo, las statements son las expressions que no tienen valor asociado, que son void, en cierto modo. De acuerdo. ¿Qué habrá en el eval? Un poco de intuición. ¿Qué habrá en el eval? Leval es la forma de hablar de left value, lado izquierdo. Valores en el lado izquierdo. ¿Por qué hay un fichero para el eval? ¿Alguien sabe por qué hay un fichero que se llama eval? Y ya muy bien Pablo ha dicho que eso significa left value, es decir, lado izquierdo. ¿Se les ocurre? Es muy importante el lado izquierdo. Sí. Tenemos que extender el parser. No, pero esto no lo hemos hecho nosotros, esto lo han hecho los del... Nosotros no tenemos que extender el... Quiero decir que esto viene del compilador de JavaScript y probablemente cualquier compilador de... Si vamos al compilador de C++, veremos que hay un fichero eval. No se llamará eval, pero se llamará left value algo, o left side algo. ¿Por qué? Lo que quiero es una respuesta muy general, no quiero tampoco detalles de tal. ¿Por qué, Roberto? Las expresiones que hay a la izquierda de cualquier expresión tienen unas características importantes. Tienen unas características importantes, sí señor. Tienen unas características importantes. Hay una asimetría en todos los lenguajes entre el lado izquierdo y el lado derecho. ¿El lado izquierdo de qué? ¿El lado izquierdo de qué?
De una asignación. De una asignación. La asignación es algo realmente extraordinario en los lenguajes. Es una sentencia muy curiosa y que realmente introduce en el compilador, en el transpilador, una asimetría. ¿De acuerdo? Y la asimetría es que cuando tú tienes un igual, y quien dice igual, dice todos los tipos de igual que hay, por igual, más igual, etc. Incluso fíjense que un paso por referencia a una función es una asignación, porque la función puede cambiar ese valor y en realidad es una asignación. ¿De acuerdo? O sea que cuando estoy usando aquí la palabra asignación, la estoy usando en un contexto extendido. ¿Vale? Y la razón, lo voy a hacer, incluso voy a poner el ejemplo ligeramente distinto. A igual a A, ya sé que es un poco estúpido, pero es un, o A igual a B, ¿vale? Para que no sea tan estúpido. Pues A igual a A, ¿para qué te sirve? Pero consideremos esa asignación. ¿Cómo se traduce B ahí? B se traduce por el valor de B. Significa vete a la dirección de memoria asignada a B, coge el contenido de lo que hay en la memoria y tráetelo al registro o lo que sea. Porque eso es lo que le vamos a asignar a A. Si B vale 4, si B contiene 4, ¿de acuerdo? Esto se traduce por que al final hay un 4. Sin embargo, cuando traduces aquí A, ¿qué tiene que hacer el compilador? Lo traduce por el valor almacenado en la memoria de A. Si A contiene estos momentos un 5, ¿esto se traduce por 5? Nanay del peluquín. ¿De acuerdo? Se traduce por una cosa totalmente distinta. Es una referencia a A. Es la dirección de memoria de A. ¿Se ve? Luego, desde el punto de vista de un transpiler o de un compilador, es muy distinto traducir cosas que están en el lado izquierdo que traducir cosas en el lado derecho. Cambia el contexto. Es probablemente una de las pocas expresiones, sentencias, que cambia el contexto de traducción, que tienes que pasar a traducir de otra forma. ¿Se ve? En el lado izquierdo hay que traducir de una forma distinta de cómo se traduce en el lado derecho. ¿Lo ven? Y eso significa que tienes que pillar el contexto en el que estás y decir, ahora estoy traduciendo pero en el lado izquierdo. Y ahora A se traduce por la referencia A. Mientras que si estoy en el lado derecho, A se traduce por el valor que guarda A. ¿Se ve la diferencia? Fundamental. Y por eso, en cierto modo, la sentencia de asignación es una sentencia muy especial porque cambia la traducción según estés en el lado izquierdo o en el lado derecho. Y entonces normalmente a veces necesitas eso, incluso aislar todo lo que se traduce en el lado izquierdo en un ficherito con las funciones que se encargan de traducir en el lado izquierdo. Y esa es la función del leval.js que está aquí. ¿Se ve? En el caso de C++, yo lo estuve en su momento, existen como dos tipos de variables, que son las L-value y las R-value. Exacto. Las R-value son aquellas que no tienen una dirección asignada. Sí. Entonces, en una expresión de asignación solo puedes poner un L-value a la izquierda, pero la derecha puedes poner eso es. Eso viene ya no solo de C++, sino de C, desde el principio de los tiempos. ¿De acuerdo? Y es efectivamente en la jerga de C, que ya se ha heredado en todos los lenguajes, se distingue entre, igual que hemos dicho, L-value, el concepto R-value, right size value, se refiere a que es el valor y que estás en el lado derecho. Y entonces se distingue entre L-value y right value. Solo que right value a veces ni se habla mucho de él porque es el que es por defecto. Casi siempre estás hablando del right value. ¿De acuerdo? Pero efectivamente, y esto ocurre en C, C++, en Java, en todos los lenguajes. Bueno, en todos los lenguajes convencionales, ¿de acuerdo? Que tienen asignación, porque no todos los lenguajes tienen asignación.
Fíjense que como nosotros queremos que ahora las funciones se pueda escribir f de 2 igual a 3, ¿en qué lado estamos atacando la sintaxis y la semántica? En el lado izquierdo. Luego se van a tener que ir a ese ficherito, ¿eh? En ese ficherito van a tener que tocar algo. ¿Se ve? Porque estamos en el lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense, además, si lo miran, recuerden los lenguajes que conocen. Y verán que hay una simetría entre lo que puedes escribir en el lado derecho y lo que puedes escribir en el lado izquierdo. En el lado derecho tú puedes escribir 2 más 3, o A más B, o A más B por C, o llamar a tal función. En el lado izquierdo puedes escribir A más B. No. En el lado izquierdo solo se pueden escribir 4 cosas. Se puede escribir un identificador. Se puede escribir A de corchetito algo. Se puede... Bueno, A de punto algo, eso es una bobería, eso es azúcar sintáctico, porque es el A de corchetito, es lo mismo. No introduce nada nuevo. ¿De acuerdo? Y puedes escribir, ¿qué más? El A de punto, el A de corchetito, y luego anidarlos. A de corchetito, punto, etcétera, etcétera. Nada más. ¿Se dan cuenta? Es un lenguaje súper limitado el del lado izquierdo. Mientras que el lenguaje del lado derecho es súper rico. Puedes escribir lo que te dé la gana, prácticamente. Bueno, lo que te dé la gana dentro de lo que el lenguaje dice. ¿Se ve? Luego ven que hay una asimetría importante que introduce la igualdad y que hay L-values y R-values en los lenguajes clásicos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir... Sí, aquí incluso vamos a verlo un poquito más en detalle, a ver dónde está aquí la estructura, donde... Aquí está la estructura, ¿no? A ver, es este, sí, sí. O sea, este es el lib, nos queda el tal. Fíjense que este lo vamos a tener que tocar, es lo que les decía. Claro, también vamos a tener que tocar statement, porque tal y como lo tenemos, @arroba function, es una función declaration, y una función declaration no es una expresión. Luego podemos sospechar que ese ficherito también lo vamos a tener que tocar, ¿de acuerdo? Y por supuesto vamos a tener que tocar el tokenizer, el analizador léxico, porque vamos a introducirlo del arroba, ¿vale? O sea que ahí habrá que tocar. Esos son los puntos en los que vamos a tener que tocar y luego, por supuesto, claro, tenemos que escribir, pero esa parte ya sí que la controlamos. Ahí ya es territorio más o menos, entre comillas, conocido. Tenemos que escribir el plugin, modificando el árbol de la manera que generemos la llamada a la sign, como hacíamos, etcétera, etcétera. Y tenemos que poner la librería del support con la clase function object y la clase y el assign. ¿Sí? O sea que esta es la parte que menos miedo nos da. Ahí arriba, como toquemos y hagamos algo, hacemos un desastre y no nos va a funcionar nada. ¿De acuerdo? O sea que, porque este código que han escrito miles de personas. No sé si miles, pero muchas, decenas y decenas, probablemente cientos. ¿Sí? Y que lleva mucho tiempo. Y que, bueno, entonces, vámonos, pues, ¿qué te digo yo? A L-val, ¿vale? Vámonos a L-val y vamos a echarle un vistacito. O incluso aquí, no sé si ya lo he puesto, debajo del parser. Sí, sí, aquí ya incluso les he puesto una sección, ¿no? O sea, como tenemos que tocar, vamos a, ahí debe de haber una sección para el L-val. Estábamos hablando del L-val, ¿vale?
Sí. Hay una función recursiva, por supuesto, claro, por eso se llaman recursivos descendentes. Porque, claro, ¿cuál era la idea? La idea era que tenías una variable gramatical A, escribías parse A. Si tenías una variable gramatical B, es parse B. Pero la mayor parte cuando tienes una gramática de una variable sintáctica casi siempre es recursiva. ¿Se acuerdan? Lista de identificadores, lista de expressions. Lista de expressions es lista de expressions, coma, expression, etc. O punto y coma, expression, claro. O sea que este parse es recursivo a tope. ¿De acuerdo? Vale. Y además, ¿qué estructura puedo esperar que tengan más o menos esas funciones parse A o parse B o parse lo que sea? Pues la verdad es que la mayor parte de las veces pueden esperar un switch. Porque claro, básicamente lo que dicen es, ¿cuál es el token actual? Ah, el token actual es if. Ah, pues entonces voy a llamar a la variable sintáctica ifState. Ah, no, el token actual es while. Ah, entonces voy a llamar a la variable, al parse while statement, al parse de la variable sintáctica. Ah, no, resulta que el token actual es, yo qué sé, for, ya lo dije. Pues llamo a parse for statement. ¿Se ve? O sea que miras el token actual y en términos del token actual decides el tal. O sea que es bastante normal que sean recursivos, etc. Bueno, aquí check-eleval realmente está en la clase eleval parser, que está en el fichero eleval.js. Y se chequea si el lado izquierdo es más casi una utility que una auténtica parse algo. De hecho, por eso no se llama parse algo. Porque es una utility function que lo que hace es chequear que el lado izquierdo está bien. Y si no, enviar el error. ¿De acuerdo? Enviar error. Pero ahora estamos añadiendo la posibilidad de tener funciones en el lado izquierdo de la asignación. Y claro, ahora mismo, antes de tocarlo, si el tipo se encuentra una call expression, si se encuentra con un nodo call expression en el lado izquierdo, va a pegar. Va a decir, usted no me puede poner call expressions en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Porque claro, cuando nosotros escribimos f de 2 igual a 3, cuando escribimos aquí f de 2 igual a 3, que no nos queda a las alturas del parser. Lo que queda es un call expression. ¿Se ve? Call expression cuyo calling es f y cuyos argumentos es 2. ¿Sí? Luego, en cierto modo, tenemos que meter ahí, en este switch que hay aquí, y que más o menos está diciendo qué cositas son legales. Ah, mira, los identificadores son legales. Pueden ir del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Ah, un member expression. ¿Qué es un member expression? ¿Un ejemplo de member expression? A punto B. ¿A punto B puede ir en un lado izquierdo? Sí, a punto B puede ir en un lado izquierdo. ¿De acuerdo? O A corchetito 0. También, eso es... Object pattern, vale, de acuerdo, JavaScript es que me metí muchas cosas, porque ya saben que tienen las igualdades, eso, el destructuring. ¿Se acuerdan del destructuring? Entonces, claro, un destructuring es legal, esto de que puedes hacer un destructuring en JavaScript. Luego, también hay una parte para el destructuring, ¿vale? Pero tú vas ahí, chacarrean, object pattern, array pattern, assignment pattern, REST element, lo de los puntos suspensivos, etc. Parenthesize de expression, etc. ¿Vale? Sí, en todo esto le he puesto puntitos para decir, ahí hay un rollo de código, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a hacer es, en cierto modo, copiar y pegar, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque digamos que si no es ninguno de los casos que están aquí, lo que se ejecuta es el default, es decir, en el lado izquierdo me estás poniendo una cosa que está mal. De hecho, pueden empezar poniéndole el ejemplo cuando no han escrito el código y se disparará ese default. Y entonces es donde descubres que ese es el ficherito que tienes que tocar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, básicamente,
lo que hay que decir es, bueno, check-leval tiene una serie de argumentos que recibe, ¿vale? Pero el primero es el nodo, ¿vale? Es la expresión, es el nodo del árbol. ¿De acuerdo? Fíjense que esto es flow, se parece a TypeScript, pero es flow, ¿de acuerdo? O sea que es algún parámetro, tipo, etc. ¿Vale? Y entonces, básicamente lo que vamos a hacer es copiar todo lo que vemos en el switch, ¿de acuerdo? Incluso sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo. Pero aquí vamos a tener que pasar el tipo de nodo, el nodo, y ahora van a llegar call expressions y tenemos que poner un código para cuando llegan call expressions, nodos call expressions. ¿Se ve? El binding type es algo así como algo que tiene el compilador para decir, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de binding se le aplica? ¿Es un var? ¿Es un let? ¿Es un const? Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a donde estamos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es básicamente meter el call expression y decir que ahí no meta error. Y ahí no meta error. Y ahí, por favor, no meta error. Y le pasamos lo que va a ser el argumento, la función. Lo que vamos a hacer es pasarle la función, ¿vale? ¿Quién es el Kali? Al check-leval, ¿vale? El binding type que está por defecto y el check classes que está por defecto. No tocamos nada, ¿vale? Porque en cierto modo ya están computados. ¿Sí? Y ya con eso, esa parte va a tirar. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta?